Bueno, muchachos, nosotros quedamos en que vamos a crear el listado, por lo menos continuemos con el listado y empecemos a ver un poquito de código JavaScript que vamos a empezar a usar. Vamos a crear un div. El div que es un class row. Vamos a utilizar un otro div que es otro class que vamos a llamar col-md, que va a ocupar los 12 campos de la columna. Listo, entonces vamos a buscar una tabla de Bootstrap que nos gusta a nosotros. Acá tengo Bootstrap Table. Mm, versión light. Pero yo miro qué tabla me gusta a mí. Mm, todo dar no. Active no. Esta me gusta. Entonces voy a pegar la tabla acá. La estructura de la tabla no la tiene acá. Bueno, va a crearnos esto. Tenemos esta estructura y copiamos nada más la clase. Verifiquemos. Ah, claro, nos está reventando por la arroba. Resulta que el arroba es como eso es código Razor en C#, es decir, acá podemos embeber código C#, pero el arroba es como para hacer código directamente de C#, y acá no estamos haciendo uso de ellos, por eso nos está reventando por el arroba. Y listo, mire que acá tenemos la tabla con las cositas que nosotros queramos. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a crear este número, no lo necesito. Voy a tener esto que necesito el nombre, apellido y opciones. En opciones, y voy a ponerle esto de acá, no lo voy a utilizar. Vamos a agregarlo nosotros directamente a la tabla que vamos a estar consultando. Pero entonces vamos a crear un ID que se va a llamar cuerpo autores, que es este ID es lo que nosotros vamos a llamar para poder llenar la tabla funcionalmente. Listo, acá vamos a hacer nuestra primera llamado jQuery. Acá ya empieza lo bueno, señores, lo rico de esto. ¿Qué necesitamos nosotros? Nosotros vamos a hacer una arroba que llama arroba section. Arroba section. Hacemos en script. Script. Y abrimos y cerramos. Vamos a pegar esta línea de código que llamar partial validation. Esto normalmente lo utilizamos para validar que una vista valide todos los data annotation que nosotros creamos, es decir, hey, este campo es obligatorio o no, los campos que nosotros pedimos como requeridos. De momento vamos a dejarlos ahí, ya después los vamos a usar. Vamos a crear una hoja de estilos de script, así como se escribe, así como arriba podemos crear una hoja de estilos, acá vamos a crear una parte de script. ¿Qué necesitamos nosotros? Script. Este script, vamos a decirle qué tipo de script es. Esto es un test JavaScript. Listo. Acá es donde nosotros vamos a crear el código para modificar directamente el DOM, el HTML que tenemos acá. Y vamos a usar llamados jQuery, que lo vamos a ir viendo en el proceso. Para empezar, para verificar que nuestro script esté funcionando correctamente, entonces hacemos esto: arroba
Entonces vamos a decir document. Ustedes nada más copian y pegan, no necesitan, porque eso apenas lo estoy creando acá, pero para los demás voy a copiar y pegar literalmente. Es una función. Es una función. Vamos a decirle consola. Eso es lo primero que se ejecuta. Recordemos que cuando estamos aprendiendo en consola decíamos consola.writeLine. Acá es consola.load. En el load vamos a decir hola mundo del gallinero. Eso funciona. Ese es como el main de todos, de todo. Si verificamos, acá tenemos consola, vamos a recargar y tarán, hola mundo del gallinero, es decir, nos está funcionando a la mil maravillas. Entonces, vamos a crearnos un nuevo método. Es así, JavaScript realmente es sencillo. Es muy parecido a C# con la única diferencia en que en JavaScript no tenemos datos tipados. Es decir, yo decir este dato que sea acá va a ser un entero, va a ser un string, va a ser un booleano. No, eso no lo tiene. ¿Qué sí tiene? Que el primer dato que nosotros le agreguemos, es decir, si nosotros creamos una variable y le agregamos un texto, es decir, para el resto del funcionamiento de ciclo de vida, esa variable va a ser un texto. Si le agregamos un booleano para el resto del funcionamiento de ciclo de vida, esa variable va a ser un booleano. Listo, entonces vamos a crear una función. Una función es el equivalente a crear un método. Acá vamos a crear muchas funciones que vamos a llamar get al autor. No recibimos ningún tipo de parámetro. Ese get al autor es el que nosotros vamos a estar llamando desde acá. Nosotros vamos a decir que apenas ejecute en el DOM, llame a este método que está acá. Recordemos que esto es como, esa es la firma del método. Acá no estamos diciendo que devuelva nada, pero sí le podemos poner a retornar, pero no necesitamos ponerle como qué tipo de retorno va a recibir. Listo. Entonces vamos a decirle que haga el autor y vamos a empezar a usar código Ajax. Yo por acá les voy a mostrar qué es código Ajax. Denme un segundo y les muestro. JavaScript. Bueno, muchachos, no encontré documentación base sobre Ajax. Por la próxima que lo tengo más preparado, pero acá podemos que Ajax es un asíncrono de JavaScript XML, que es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones web asíncronas. Esas aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador de los usuarios, mientras se mantiene comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. Ese es el Ajax. La estructura del Ajax se utiliza así. Yo les voy a dejar el repositorio de código, es un montón de código que vamos a empezar a usar como nuevo, pero se los voy a explicar. Yo voy a copiar y pegar directamente todo el código. Les explico en qué va esto. ¿Qué le estoy diciendo acá? Acá estoy embebiendo código de HTML, perdón, código de Razor, porque url.url action le estoy diciendo que vaya en ese caso nosotros tenemos método get al autores en el controlador autor. Entonces diciendo url actions que ejecute el get autor en el controlador autor. ¿Qué tipo de método es? Es un get. ¿Qué tipo de respuesta estamos recibiendo nosotros de acá? Estamos recibiendo un JSON, porque esto case, toda esta respuesta la convierte en un JSON. Entonces cuando devuelve el proceso, todo eso nos lo devuelve en un success. Entonces voy a comentar esto de acá y vamos a la consola.log y
le damos en el data. Si hay un error, entonces comento acá y acá muestra el estado del error, qué fue lo que pasó, si hay un error. Esa es la estructura base. Cuando sea un post, cambiamos por getPostPost y en data pasamos la información. Ahorita que hagamos el post le muestro correctamente. Esa es la estructura base, la URL, qué tipo de métodos para hacer una petición directamente. Lo tenemos ahí, vamos a llamar y miremos nuestro navegador. Mire, nuestra consolita que le dije que era lo que me ibas a ayudar. Respuesta base y respondió un truco, es decir, que lo hizo bien. No hay un mensaje porque estamos diciendo que vuelva vacío y que en el resultado nos trajo dos arrays, es decir, dos listas que contiene el ID, el nombre y el apellido y el nombre. El ID, el apellido y el nombre. O sea que está respondiendo exitosamente, correctamente está respondiendo nuestro alias. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros cargamos ese alias y vamos a validar. Vamos a hacer, acá vamos a empezar a hacer una prueba, hombre. Para este es Wall-Fitted, vamos a decirle hola, va a salir como hola error, pero es para verificar que si esté funcionando la librería de SWAT alert que nosotros agregamos. En la documentación aparece que así se debe llamar, así que yo le dejé la documentación para que le echen un vistazo y vamos a verificar. Sí, nos está funcionando. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sí, vamos a hacer una condicional data. Esto nos recibe eso nos está respondiendo un success. Si admire que es un boolean el success, entonces nosotros fácilmente podemos venir acá y validar si success es igual a true, hace un proceso. De lo contrario, que nos devuelva eso, que es un error, que el título sea off y que sea data punto mesas. Nótese que nosotros estamos volviendo eso en mayúscula, pero el JSON nos convierte la primera letra en minúscula. Vamos a copiarla de acá directamente para estar seguros. Igual, esto no va a pasar porque eso solamente devuelve un OK 200. Pero vamos a tener la estructura base para todos los proyectos, nada más sea copiar y pegar. Entonces, ¿qué pasa si vamos a guardar esta data, vamos a guardarla en memoria, es decir, en memoria RAM de ejecución del proceso. Entonces voy a llamar acá un var, acá utilizamos dos nombres para poder crear variables, el var y let, pero var lo va a nombrar para listas y let para variables puntuales. Entonces var le vamos a poner list autor, que es igual a un array vacío. Acá tenemos una lista, ¿cierto? Acá estamos guardando esta lista de autores, es decir, list es igual a la lista de autores donde punto data punto result. Vamos a, en vez de esto, vamos a imprimir esto, el list punto autor, para verificar si estamos en lo correcto. Comprimimos, mire que ahí nos respondió el listado, o sea que si lo guardamos correctamente. Este listado autor se mantiene en memoria, es importantísimo que lo tengamos ahí en mente. Vamos a crearnos un método genérico que se llama lo vamos a llamar acá después de este list. Eso lo vamos a estar usando mucho, la verdad. Se llama una función se llama una función que se llama cargar, vamos a ponerlo en español, en inglés, load grid, que es la lista que estamos allá, la tabla autor.
¿Qué recibimos? Recibimos la data. ¿Qué le vamos a decir nosotros? Inicialmente nosotros le vamos a decir parcero. El código JavaScript para nosotros, digamos que llamar un ID o llamar una clase siempre empieza como un cangrejito. ¿Cómo es un cangrejito? Símbolo de dólar, abre paréntesis y chac. Esas son como las tenazas. Estos dos puntos que son como las tenazas. Es decir, ahí es donde atrapa lo que va a hacer. El símbolo, el gato o el numeral significa que vamos a llamar un ID. Que allí vamos a llamar este. Si fuera un punto significa que vamos a llamar una clase. Vamos a decir, vamos a hacer uso de un objeto del DOM que tiene esa clase. Pero en este caso vamos a hacer uso de un ID. Y acá le estamos diciendo .html. Y vamos a limpiarla. Podemos usar comillas dobles o comillas simples. Listo, tengo problemas como con el autocompletado. Listo. Eso es para que nos limpie este cuerpo de acá para que cada que llamamos recargue de nuevo la data que necesitamos. Luego hacemos un for. El for, recordemos que empieza con i igual a 0, punto y coma, donde i menor que data.len, en este caso, es decir, menor que una cantidad len gth. Resulta que yo llevo como 6-7 años de programador y no he aprendido a escribir len, entonces la técnica es len gth, len gth, así se la aprenden facilito. Y más, es decir, que autocomplete. Y acá vamos a decirle que vamos a crear un nuevo var. Esto que yo voy a copiar acá, ustedes también copio y pégalo, porque si lo escribimos nos demoramos un montón. Esto de acá es distinto de un paréntesis simple o doble, una comilla doble. Listo. Eso es para poder que nos concatene todo este string que vamos a hacer acá y que finalmente vamos a pegar en vamos a pegar en donde, en acá cuerpo punto, así, cuerpo fichas punto append ter, es decir, por cada recorrido agregué eso. Entonces acá empieza a recorrer con las funcionalidades que tiene. El primer campo, ¿cierto? Se llama last name. Entonces, es decir, lo primero que estamos haciendo es el last name. Ustedes solamente copien y reemplacen así como lo estoy haciendo yo. El segundo se llama name, ahí lo está bien. Estos de acá no los estamos usando, así que no los vamos a mostrar. La tercera opción son los, que lo que yo tengo acá son los botones, las opciones que tengo. Entonces, que yo estoy diciendo btn guarding, el de editar ficha es una función que estamos imprimiendo ahí. Vamos a decirle edit a autor, que ya nos toca crear esa función, y que le estamos pasando, que debemos de pasarle el ID acá y el ID acá. En este caso sería delete autor. Listo. En este momento, si lo ejecuto, no debería funcionar nada. Pues por lo menos no debería funcionar el es para que quede más bonito. Listo. No debería funcionar eso, es porque el onClick nos han creado esos métodos.
Entonces yo llego y le voy a decir cargar grid. ¿Cómo le digo cargar grid? Le doy paso el listado, como me piden una data, es list autor. Y vamos a ver si es verdad que nos va a pintar los autores. Cargamos y tarán. Estos son los dos botones que acabamos de crear. Tenemos el Pedro Picasso, el nombre está como al revés, ¿no? Vamos a mirar acá qué fue lo que hicimos. Y claro, lo pegamos al revés. El medio arriba y el apellido abajo. Vamos a recargar de nuevo. Control R. Ahora sí el nombre y el apellido. Ahí sí. Nótese, tenemos ya unos iconos acá. Mire que acá yo le puse ya unos iconos. Taque, taque, taque. Y tenemos el editar. Tenemos el eliminar. Entonces si yo le doy clic, acá me aparece un error. Hey, delete no es una función definida. Pues le editar, hey, eso no es una función definida. Hasta aquí ya tenemos el listado de autor. Vamos a crear las funciones para esto y ya para la próxima clase hacemos el desarrollo de las respectivas funciones. Entonces, functions, le vamos a decir que tenemos edit control que nos recibe un ID. Nótese que en JavaScript es igual a una función que no necesitamos nombrarla, como le mencioné ahorita. Nosotros no necesitamos nombrar qué tipo de dato es decir, el primer dato que reciba, con ese dato se va a crear para toda la vida. Consola.load, lo va a decir editar autor más ID, punto y coma. Voy a ponerle un espacio acá, pegamos y le vamos a decir delete autor, eliminar. Listo, ya creamos las dos funciones que corresponden. Le damos control R y le damos eliminar, dice eliminar autor y recibe el ID de ese autor. Eliminar autor, recibe el ID de ese autor. Editar, el ID de la edición y el ID de la edición. ¿Por qué estamos recibiendo el ID? Resulta, bueno, no sé si ustedes están animados para continuar y terminamos esa parte. Todo el crew completo en el front. Entonces vamos a hacer todo el código completo. ¿Por qué estamos mandando el ID? Recordemos que nosotros por acá mandamos a guardar todo eso dentro de esta librería que se llama, dentro de esta lista que se llama list autor. Entonces acá hay que hacer una especie de filtro. ¿Cómo hacemos ese filtro? Ese filtro si se hace de la siguiente forma. Entonces le voy a poner un let para decir let es igual a var, solamente que es, voy a poner autor igual a list autor punto fin, el fin equivalente al filter default, es de encontrar un solo registro, x igual a x, donde id igual a id que estamos recibiendo y editar autor, vamos a pongámoslo acá y verificamos si funciona. Es editar, tarán, recibe un object, o sea que sí está funcionando. Editar autor, vamos consola.load y pegamos el autor para que nos lo pinte bien cuáles son las propiedades de ese autor. Vamos a editar, vea que acá nos pintó la propiedad del autor, el ID, el nombre, el apellido, el ID, el nombre, el apellido. O sea que vamos bien, ya tenemos el editar, falta el eliminar. El eliminar es el más fácil que hay que hacer, porque simplemente es hacer una validación. Para el eliminar, ustedes copien y peguen esta línea de código que yo tengo acá, que ya hace absolutamente todo ese proceso, que es lo más interesante. Eso les servirá a ustedes como repositorio. Yo les voy a explicar qué hace cada uno, pero es nada más. Ese es el título para confirmar, es una alerta que nos dice
Dice confirmar eliminación, el título, el texto que estamos mostrando es no podrás revertir esto. El icono que estamos mostrando es un warning, es una especie de advertencia. Acá le estamos colocando que por el color de confirmar sea este color, que es un código RGB, código RGB no, bueno, es un código en color. Para eliminar, para cancelar el botón es este, el título de cancelar o el título de sí confirmar es este. Acá le estamos colocando los títulos. Eso es una promesa. Si responde, o sea, si confirma correctamente, entonces dice si Results es confirmado, entonces acá dice eliminación de la ficha. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Llamar delete autor, o sea, eliminando el autor. Yo tengo un proyecto de fichas para guiarme de él. Y el controlador es autor. El método es delete. Y esto recibe un parámetro. Nótese que esto recibe un parámetro que es el ID del autor. ¿Cómo le paso el parámetro? Creo esto. Mira que este alias es lo mismo que tenemos acá. En este de acá. La diferencia es que acá no estamos pasando parámetros. Como estamos pasando parámetros, creamos eso que llama data. Cada uno de los parámetros y le pasamos el ID ficha. Pero nosotros no vamos a pasar ID ficha, vamos a pasar ID, el ID, que ese es el equivalente al ID autor, ¿cierto? Es un método JSON. Este modal procesando hay que crear ese modal procesando. Acá mostramos el resultado. Acá hay que mostrar el resultado. ¿Qué pasa? Si devuelve correctamente, entonces vamos a mostrar un mensajito que diga eliminado y el mensaje que nos devuelve el resultado. Por eso es que nosotros debemos de mantener la misma estructura en todas las peticiones. Todas las peticiones que nosotros vamos a hacer van a tener este response.to que tiene la misma estructura ISES, ISUSES, mesas y results, para poder que nos quede más fácil programar. Si hay un error, entonces decir el error y el mensaje del error. Si fue eliminado correctamente, el mensaje que eliminó correctamente. ¿Qué le estamos diciendo? Acá eliminamos, mire que acá no vamos a llamar de nuevo, este de acá, que es una petición que va a base de datos, sino que como ya la eliminé de base de datos, pero eso lo tenemos en memoria. Entonces, ¿qué le estamos diciendo acá? Del listado de autores es igual al listado de autores donde filters es diferente a fin. Fin trae uno, filter es una lista donde ID, que es ID, es distinto de ID. Es decir, tráigame todos los resultados donde sea diferente ese ID. Y ese ID vamos a cargar. ¿Cómo se llama el método? Se llama loadGridAutor. Y como es JavaScript, lo hace sin tener que refrescar la memoria. Eso es lo maravilloso de esto. Si hay un error, entonces acá todavía no estamos llamando el modal procesando, hay que crearlo. Si hay un error, muestra el error en consola. Esto es lo maravilloso de esto. Ya tenemos el eliminar. Vamos a verificar para ver cómo se ve. Vamos a eliminar este de Juan Peleón. ¡Tarán! Ah, qué belleza, ¿no? Muestra el eliminar, cancelar, no. Listo. Ah, ahora sí. No podrá revertir esto. Vamos a verificar si es verdad que no puedo revertir eso. Vamos a abrir SQL, que hace rato no lo hemos abierto, para verificar si es verdad que eliminamos los autores. Listo, entonces vamos a consultar en la base de datos de Travel, que es la que nosotros estamos creando, los autores para verificar si es verdad cuántos autores tenemos. Cl asterisco from autor, autor y le damos ejecutar. Ah, claro, tenemos dos. Entonces lo va a eliminar y dice que aparecer o mal procesando no es un método definido. Claro, no le crea
modal procesando. Ya vamos a crearlo para que sea como sea elegante. Que cargar de nuevo para que nos refresque ese código. Listo, ahora sí, eliminar Juan Peleón. Tarán. El modal procesando es para que muestre un ejemplo por acá y está eliminando. Y listo, eliminado, registro eliminado satisfactoriamente. Mire que este mensaje viene de la base de datos y es de los mensajes que nosotros tenemos por allá establecidos con la librería de recursos. Eliminado y vamos a verificar si es cierto. Vamos a buscar base de datos. Ah, fue pucha, sí. Sí lo eliminó. Es decir, ya tenemos eso. Pero entonces vamos a crear ese modal procesando que hace rato nos está pintando, que es lo que es, cómo fue. Y listo, entonces eso se crea en el layout. Vamos a cerrar el proyecto. Vamos al layout. Recuerden que ustedes, como es un montón de código, yo para ir más rápido en el video, copio, pego, se los explico. Y eso es nada más darme una sola vez. La idea es que ustedes aprendan cómo es la estructura de eso y les sirva ese código como repositorio, pero sabiendo qué es lo que están tocando, ¿cierto? Y no tienen que armar todo eso desde cero. Totalmente no lo tienen que hacer. Entonces, yo acá tengo debajo del render body, acá en el render body vamos a crear estas líneas de código. Eso es una ventana modal que se llama container modal procesando, diciendo que sea estática, que presionando una tecla no se elimine, que tenga un tab index -1, es decir, que aparezca como un background en el fondo, como un negrito, y eso ya es como configuración del modal. Diciendo modal diálogo, que es un modal SM, que es más o menos pequeño, que esté centrado en el contenido del modal. Estoy diciendo que en el cuerpo del modal tenga estos, que el texto se encuentre centrado, que tenga un font tipo de letra grueso, bold es negrito, que diga por favor espere, cierto, por favor espere. Este mensaje es el mensaje por defecto, y que muestre un GIF, una imagen. Esta imagen la vamos a cargar acá en archivo de recursos. Vamos a decirle acá, vamos a crear una nueva carpetita que se llama imagen, perdón, sí, imagen, vamos a llamarla vamos a llamarla imagen img, y ahí vamos a pegar las imágenes del sistema que nosotros vamos a usar. En ese caso, yo para un proyecto anterior tenía este git, que es, nosotros vamos a descargar el git que más nos guste a nosotros. Déjenme un segundo y le muestro un listado de opciones. Bueno, resulta que ya yo tengo una serie de git descargados para los proyectos que he desarrollado. Los voy a cargar todos acá y ustedes seleccionan el que más les guste para su proyecto. Eso es como para mostrarle al usuario y parcero, estoy trabajando, espérate un momento. Listo. Entonces, voy a copiarme todo esto. Taque. Lo voy a pegar acá en www.root. Va a decir cargando, lo vamos a llamar el nombre, va a cambiar el nombre a cargando 1. No, pues esto es cargando 2. Cargando 2. Cargando 3. Cargando 4. Cargando 5. Listo, ustedes seleccionan y el que más les guste. Vamos a ponerle cargando 1. A mí me gustó este. Voy a ponerle cargando -4. Entonces, cargando, esa es la ruta, imagen img, cargando -4. ¿Por qué no me muestra? Recuerden que tengo que cerrar el editor de código para que me aparezca el autocompletado, pero no lo quiero hacer. Entonces, aquí ya tenemos una parte. Aquí ya tenemos el mensaje. Ese modal solamente se ejecuta cuando nosotros lo llamamos.
¿qué hay que hacer? Vamos a crear, nosotros ya tenemos por acá un script, necesitamos crear un script. Vamos acá abajito a crearnos una hojita de script dentro del mismo proyecto. Recordemos que esto es un tipo de script que se llama test JavaScript, y vamos a crearnos para verificar que esté funcionando, ¿cierto? Para verificar que el script esté funcionando, vamos a crearle esto. Miren lo que yo les dije, yo no copy y pego todo eso nada más. Voy a ponerle acá y voy a ponerle el título de Hola Mundo del Gallinero, y por acá lo voy a eliminar, Hola Mundo del Gallinero. Nada más lo dejo acá en el layout. Y la voy a poner Hola Mundo del Gallinero 2 para que se identifique pues que ese es el que estamos modificando. Listo. Entonces en este script dentro del layout vamos a crearnos un método que se llama modal procesando. Este modal procesando tiene su historia. Yo le he hecho miles de modificaciones a ese bendito modal. En este caso, para este proyecto, yo debo utilizar, depende de qué, creo que estamos utilizando Bootstrap 4. Entonces déjenme un segundo, yo abro un proyecto donde estoy utilizando Bootstrap 4, porque para llamar a un Bootstrap 5 los modales son totalmente diferentes. Entonces vamos a crear un pequeño método que se llama modal procesando o process modal. Vamos a ponerlo en inglés, ya que estamos trabajando en inglés casi todo. Process modal. Deploy. Desplegar deploy. Entonces vamos a decirle, bueno, por lo general yo recibo títulos. Vamos a ponerle título para hacer una pequeña modificación. Listo, ustedes copian y pegan ese título. Si deploy es igual a true, entonces si deploy es igual a true, ustedes ¿qué van a hacer? Van a abrir el container.modal.procesando, decimos que es estático y que se abra. Acá es la parte fácil, ¿cierto? Pero entonces vamos a verificar si tiene título, es decir, si title es distinto de un definido, acá en JavaScript es un definido, y title es distinto de nulo, porque también pueden ir nulo, entonces que nos muestre en el mensaje modal procesando, se llama mensaje modal procesando. Este mensaje modal procesando es acá, mensaje modal procesando. Mire que este es un ID. Reemplazamos este, por favor espere, por lo que nosotros pasamos en el título, ¿cierto? De lo contrario, dejémoslo con la base. Por favor espere. Listo. Y desplegamos el modal. Tarán. Si no, de lo contrario, es decir, si es else, es decir, si es falso, que se oculte el modal. Entonces vamos a verificar si es verdad que esto nos va a funcionar. Acá nosotros tenemos vamos a ponerlo acá para tener todos los autores. Debería llamar el modal procesando. Nótese que como lo tengo en el layout, y en el layout desde cualquier parte puedo hacer uso de este modal procesando, porque ya lo tengo acá en el layout. Es como lo tengo a un nivel superior de todo, y como todo se renderiza dentro del render body, entonces cuando yo hago modal procesando ya está haciendo uso embebido de estos métodos que tengo acá.
Listo. Entonces le vamos a decir mal procesando true. No le va a pasar ningún mensaje. Le vamos a decir modal procesando false cuando consulte. Y acá también le vamos a dejar false. Vamos a poner un breakpoint. Se me va go to controller. Quitaron esa funcionalidad, era más chévere. Breakpoint en el girl para que ustedes vean la maravilla. Corremos. Corremos. Tac, 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 tac. Vamos a autores. Aquí queda el breakpoint, pero ya debería estar mostrando. ¿Vale aquí? Por favor, espere. A mí me parece muy pequeño, parce. Yo lo voy a cambiar por otro. Esa es la ventajita. Entonces, vamos a cambiarlo. Mire que después de consultarlo, ahí sí se elimina. ¿Sí ven? Solo chévere. Pero entonces acá tenemos mal procesando. Nosotros estamos usando el 4. Creo que el otro que me gustó era el imágenes. Vamos a mirar. El mal procesando, el cargando 5. A mí me gusta el cargando 5. Vamos a refrescar. O el control cierre para borrar caché, para poder que haga todo ese proceso. Y yo le tengo el breakpoint acá, creo. Sí, ya llegó. Ese me gusta más. Se abarca más, se ve más grandecito. Y es como que, hey, espérate mientras yo hago esa operación, por favor, espérate, hombre. Y muestra el cargando. Listo, ya lo hice. Y entonces, tarán. Si lo doy a eliminar, aparece de nuevo el cargando, taque. Si lo doy a editar, si lo doy a actualizar, listo. Ahí, ya tenemos, ya falta lo básico de lo básico. Entonces vamos a mirar cómo sería lo básico. Vamos a crearnos un modal para poder darle a editar y poder ver la información que voy a ir muy rápido, muchachos. Ustedes copien y peguen el código, yo les voy a explicar en qué va todo esto. Listo. Entonces vamos a crear un pequeño modal. En este modal vamos a estar trabajando, vamos a modificarlo y miramos qué es lo que vamos a hacer. Este modal, para poder hacer la estructura del modal, ustedes van a Bootstrap. En Bootstrap está modal. De hecho, ponemos Bootstrap modal, no nodal. Y acá pueden ver las ventanas, por acá pueden ver como lo quieren. Acá ven la estructura del código, si lo quieren estático o no, para que vean. O pues acá ven toda la documentación que ustedes requieren. Bootstrap. Entonces, el modal, yo le estoy diciendo que el modal se va a llamar modal autor. Esto lo voy a dejar así tal cual como está. Esto lo dejo tal cual como está, y le vamos a poner crear autor. Modal título, modal pet, no, modal autor. El ID. Crear autor. ¿Por qué le pongo esto? Porque vamos a cambiarlo muy seguramente. Por medio de JavaScript lo cambiamos a editar. Entonces, yo le digo, acá miramos que lo que necesitamos, el nombre de mascota, fecha de nacimiento. Nosotros no necesitamos eso. Nosotros necesitamos dos
row. Sí, necesitamos dos, pero esto de acá no lo necesitamos. Que nosotros apenas vamos a crear. Se llama el nombre, placeholder, nombre autor. El título es txt name autor. Luego el otro es txt last name, el apellido. Y le vamos a decir vamos a copiar eso de acá directamente. Apellido, nombre autor, apellido, txt last name. Listo, ahí ya tenemos nuestro pequeño formulario. Mire que le estoy diciendo que es un form. En form significa que vamos a utilizar un formulario para crear o para recibir estos datos. Podemos tener el botón de cancelar. El cancelar lo que hace es ocultar el modal o guardar. Este guardar es importante. Vamos a crearnos este guardar. A ponerle save autor. Vamos a crear uno genérico que, de acuerdo a una lógica que nosotros le metamos, va a saber si edita o guarda o crea uno nuevo. Función guardar autor. Listo. Vamos a ponerle consola.plot. Mando a guardar. Listo. Ya tenemos el modal. Ahora, ¿en qué momento nosotros abrimos el modal? Eso es una buena pregunta. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Nosotros vamos a abrir el modal cuando le demos crear uno nuevo. Acá en el botón vamos a decir en una función que llama onClick. Vamos a decir new author. Vamos a crear esta función. Vamos a crear esta función. De acá abajito. Función new author. ¿Qué me va a hacer new author? Va a ejecutar el modal limpio. Listo, entonces ID título modal pet. Recuerda que es el ID del modal. Entonces en este caso se llama modal autor. Modal autor. El título es ID título modal autor. Crear mascota no se llama crear autor. Esto es, tenemos de crear una función también por acá que se llama clean, para que nos limpie los datos cuando lo dejemos de usar. ¿Cuáles son los IDs? El autor, ¿qué le vamos a decir? Parcero, recordemos que es símbolo de dólar, dos paréntesis, comillas simple o doble, numerales para ID, punto, val, le vamos a decir val es para tener el valor, y le vamos a decir que el valor es igual a vacío. Y last name, el last name es este que tenemos dentro del mismo documento. Acá lo tenemos, sí. Entonces recordemos que el val es para hacer al valor que tiene ese modal, y estamos diciendo que ese modal es igual a vacío. Listo. Entonces lo limpiamos desde acá. Clean. Y vamos a cargar. Lo doy nuevo. Listo. Crear autor, nombre del autor, el apellido, y si lo doy guardar, control C. Si lo doy guardar, entonces en consola me guarda, mandó a guardar. Cancelar, eliminamos. Y por fuera eliminamos. Listo. Ahí ya tenemos manda a guardar. Tarán, ya tenemos esta partecita bien elegante. A mí no me gusta que lo de clip por fuera y no se oculta. Entonces este modal le vamos a poner se llama estático.
¿Cuáles son las características? Tenemos el booster rapidito. Listo, acá podemos ver esta. Pasamos a la versión 4, 6. Modal. Modal. ¿Qué pasó con los modales? Modal sample. Entonces modal lead demo static. Listo, entonces necesitamos static data key false. Esto. Estos dos necesitamos agregarlo acá a este modal que tenemos acá. Vamos a verificar si es cierto. No hay nuevo. Listo, ya no se me elimina. Y vamos a poner el botoncito ese que tiene todo chévere de close. Ahí todo el título tenemos este botón. Title. Vamos a ver si nos funciona. Ahí tiene el modal. Eso ya tenemos modal. Bueno, ya nos queda perfecto. Falta el guardar y tener los datos que tenemos acá. Entonces, al darle guardar, vamos a mirar cuál es la lógica que debemos de hacer para poder guardar eso lo más rápido posible. Entonces, cuando yo le doy guardar a ese modal, ¿qué tengo que hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo le doy guardar, pucha, mano, me está olvidando algo. Tenemos que validar los datos obligatorios. Sí, señor. Sí, señor. Tenemos que poner los datos que son obligatorios. Entonces, debemos de crearnos otra función. Función. Vamos a validar from. Entre validar from, la lógica para ello es voy a copiar y pegar. Entonces tenemos este de acá, este de acá, este de acá y este de todas mesas. Todavía no le he creado, pues ya le explico cómo es. Dice txt name autor, txt si el nombre de autor es igual a vacío, entonces que ponga un foco, es decir, que ponga el mouse, que ponga el cursor y diga el nombre es obligatorio con una especie de warning. Entonces todas mesas, eso se crea en el layout, todas mesas. Esa es una funcionalidad del SWOT alert que ya tenemos nosotros por ahí, que es este, como el tipo de mensaje y el mensaje. Eso es del SWOT alert 2 que ya teníamos configurado, que dure 300 milisegundos, que son todas, y acá está, pues esta configuración básica se encuentra en la documentación. Entonces a ustedes nada más copien y peguen. Que guarde la información y parcero no está habilitado. Eso es falso. Entonces luego sigue el nombre del autor. Es el nombre, sigue el apellido. El apellido también es obligatorio. Ahí parcero, ¿qué pasa? El apellido es obligatorio, el nombre es obligatorio. Listo. Parcero, si todo está bien, entonces devolvemos un return truco. Si todo está perfectamente. Entre este validar, vamos a en el save si validar form es exitoso, entonces hace el proceso que tiene que hacer. ¿Cuál es el proceso que tiene que hacer si el validar form es exitoso? Empieza a armar unos parámetros. Vamos a decirle let parámetro. Acá vamos a armar un JSON que es igual a
¿Qué parámetros estamos recibiendo tanto para el editar como para el guardar? Estamos recibiendo para el insertar, estamos recibiendo este, que son el name, copiamos y peguemos, es igual, recordemos que para poder acceder a un ID, para traer el valor es con el símbolo de dólar, paréntesis, decimos, o sea, eso tal cual como lo tenemos acá. ¿Cómo? Entonces, lo que hace falta es el last name. Entonces, last name, lo pegamos acá. Recordemos que es last name. Last name. Ya tenemos ya el parámetro. Nosotros vamos a crear una variable. Vamos a poner id autor es igual a editor solo. Vamos a ponerla solita, solita. Bueno, es igual a vacío. Para decirle que es un tipo de dato string o vacío, ¿cierto? Listo, entonces vamos a validar con este id autor cuando limpiamos. ¿Dónde está el cliente? Cuando limpiamos le vamos a decir que id autor es igual a vacío. Entonces, vamos a decir si id autor es igual a vacío, entonces porque vamos a crear un dato nuevo, ¿cierto? De lo contrario, vamos a actualizar un dato porque ya tendríamos un ID. Vamos a limpiar. Entonces, cuando yo le voy a editar, por acá tengo el editar, entonces le voy a decir que es, ID autor igual a ID. Voy a poner este acá para tener el valor. ID autor igual a ID. Listo. Entonces, aquí, ¿qué lógica debo pegar ahí? Entonces, la lógica sería el de guardar, el de crear uno nuevo. Vamos a crear el alias. Vamos a pegarle el alias acá. Recordemos que es el insert autor, el controlador autor es un post, el parámetro es ese que creamos acá, es un tipo de JSON. Acá tenemos el listado de pets, no necesitamos mostrar el listado de pets. Entonces modal procesando, es procesando modal, process modal si no estoy mal. Vamos a descargar grid, el autor es process modal. Pero puse en mayúscula. Las funciones por lo general en JavaScript se crean con la P minúscula, con minúscula, la primera minúscula. Reemplazamos todo. 3, correcto. Y vamos a la Java y lo reemplazamos. Entonces acá, ¿qué le voy a decir? Process modal, ¿dónde está? Procesando modal. Si es para insertar, entonces le voy a decir true, ¿cierto? Es un true. Cuando termina de hacer cuando termina de hacer lo que te está haciendo, entonces es un falso. Eso es un falso. Si hay un error, entonces muestra hubo un error al guardar, por favor, intentarlo de nuevo. Si hay un error al guardar, es decir, si no devuelve un booleano, si devuelve un falso, entonces, ¿qué es lo que hice? Vamos a ocultar el modal. El modal se llama, por acá lo tengo, clear name, validar formulario.
eh, modal se llama modal autor, que se oculte. Y vamos, limpiamos el formulario, pues a mascota guardada, no directamente. De hecho vamos a hacer algo. Vamos a hacerle un console.log a eso para saber qué es lo que nos está trayendo. Listo. Y verificamos de una vez. Muchachos, ya con esto primero que tenemos acá, que es la estructura, arquitectura de todo, lo demás nos vamos volando. Nos vamos volando, volando, volando. Lo primero era tener el código base y ya ir para allá es reemplazar, reemplazar y ya. Eso es lo demás. Entonces, no os preocupéis. Autor, creamos uno nuevo. ¿Qué está pasando? Que al crear uno nuevo no estoy abriendo el modal. O está habiendo un error. Vamos a ver. Hay un error. New autor no está definido. Ok. Método new autor. Que se supone que el que me va a abrir toda esa vuelta. New autor si está definido. ¿Qué pasó pues? New autor si lo está reconociendo. Táquete. En base de datos. No tenemos nada en base de datos. Ah, no, lo que pasa es que hay un error en alguna estructura que nos está permitiendo. ¿Sí? Acá. Name. Igual. Claro, yo estoy pasando eso como en igual, es decir, cuando hay una estructura en el jQuery, en el JavaScript no permite que funcione nada de JavaScript. Y acá estoy pasando como en igual y resulta que es con 2 puntos porque esto es tipo JSON, así se pasa el valor, clave de valor. Entonces ahora sí, ejecutemos. Listo. Entonces al ejecutar ya tenemos listo Pedro Picasso y le damos nuevo, le damos nombre al autor, vamos a dar un breakpoint en insert controller para verificar si sí lo está haciendo bien. El nombre se llama Juan Lescano y le damos guardar. Ah, sí llegó, miremos al autor y claro, la name Juan Lescano pasó los valores correctamente. Entonces hace el insert y ¿qué fue el insert? Ah, true. Entonces tarán devuelve. ¿Qué es lo que dice? Resulta que por acá en registro guardado satisfactoriamente. Ah, parece que lo hizo bien. Entonces, por eso necesitamos esto. Eso necesitamos hacerlo. Entonces, sí. Data.isUses es igual a true. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que hacer esto. Llamamos al modal y llamamos al clear for limpiar formulario y eso de clear listo. No hay más nada, listo, está muy bien. Y ¿qué tenemos que hacer? Volver a llamar porque eso genera un ID y nosotros no tenemos el ID acá. Entonces, llamar todos los autores. Vuelve a llamar todos los autores. Listo. Ahí, perfecto. De lo contrario, si hubo un error,
Entonces que nos muestre este. Off, ocurrió un error. Si no pudo guardar, no pudo hacer cualquier cosa, que nos muestre ese. Y vamos a ver qué pasa si vamos a ver si nos muestra este acá. Este es success y es el mensajito de data.mesas. Listo, ya tenemos el insert. Vamos a verificar. Nos vamos a cargar. Aquí no aparece 2. Vamos a dar uno nuevo. Vamos a decir Pedro Escamoso. Le vamos a guardar. Viene y guarda. Listo, registro guardado satisfactoriamente. Ah, qué bacán. Eso es lo que yo quería. Vamos a decir Andrea Duarte. Vamos a guardar. Listo, registro guardado satisfactoriamente. Guarda y nos muestra. Si consultamos la base de datos. Listo, ya tenemos todos los autores, muchachos. Ah, perfecto. Entonces nos falta la última parte. ¿Qué es la última parte? Nada más el update. Y para el update que necesitamos, la misma voz que tenemos acá, esto mismo, lo pasamos para acá. La única diferencia es que al parámetro le vamos a decir parámetro.id es igual. Vamos a agregarle un parámetro a pesar de que inicialmente no lo establecimos. Esta es la ventaja de jQuery que nos permite hacer eso. De JavaScript. Igual a ID autor. Recuerde que cuando le doy a editar, ahorita en el método de editar, yo estoy pasando el ID al ID autor. Entonces, ID. Vamos a revisar el controlador editar. Controla es actualizar. Esto recibe ese autor, que efectivamente es el ID. Entonces miramos acá, es el insert, no, es el update, es un put. Cambiamos el método al verbo a put, recibe el parámetro, estoy pasando el parámetro que le corresponde. Necesito decirle parcero. Usted me va a procesar lo siguiente. Me va procesando. Si es correcto, entonces me muestra el mensaje. De lo contrario, no me lo muestra. Porque recuerde que es la misma respuesta. Y listo. ¿Qué nos falta? Que cuando le doy editar, así que como cuando le doy new form, acá me está eso de acá, así como acá lo estoy llamando. Entonces que cuando le doy editar, venga, yo copio eso para acá arriba. Yo lo voy a pegar acá. Listo. Acá me llame esto de acá. Se va a llamar editar. Vamos a utilizar el mismo modal. Editar autor. Y vamos a pasar los valores con acá en el for, en el clear for. Vamos a pasar los valores. Bueno, entonces en editar pegamos los valores acá y tenemos el autor ya. Entonces el autor tiene autor.name, ¿cierto? Bueno, si ese es autor.name, porque estamos pasando el nombre. El name si lo pasamos con la M mayúscula, que es como se está guardada. Autor.lastName. Vamos a verificar que sea cierto. Vamos a recargar. Hay un pequeño error con el modal.
No, voy a editar. Ah, no, si es con el P, si es en minúscula. Name. Autor.name. Last name. Vamos a recargar. Para empezar con ese editar y ya. Pedro Picasso. Juan Liscano. Pedro Escamoso. Andrea Duarte. Mire que acá tenemos editar autor y ya no aparece cada uno en los combos, en los cuadros corresponde. El título se cambió. Listo, entonces de momento dejémoslo así. Vamos a editar Pedro Escamoso. Pedro Rincón. Vamos a guardar. Registro actualizado satisfactoriamente. Pedro Rincón. El tema acá es que vamos a hacer eso último ya para quitar la fatiga, como dice por ahí. Acá estoy guardando y cuando estoy editando ya yo tengo el ID de lo que estoy haciendo. Entonces simplemente le doy en la lista autor, digo que list autor, parece lo que hice con el eliminar. Vamos a ver dónde tengo el eliminar. Delete. Listo. Esto de acá. ¿Qué le digo yo? Que no me haga la petición de nuevo al servidor porque ya todo lo tengo en memoria. Distinto de ID autor. Hay que me lo elimine y luego le digo list autor .push. Push es que me agregue al final este parámetro. El parámetro tiene toda la estructura de lo que estamos trabajando. Tarán. Entonces ese parámetro y ahora sí cárguese. Así solamente hacemos llamado al servidor cuando tengo que revisar esto de acá. No me está ocultando. Cuando hacemos el get all y cuando editamos, cuando creamos uno nuevo. Entonces este Pedro Picasso lo va a llamar como Miguel Ángel Bonarotti. Lo doy guardar y indefinido. Vamos a ver si nos guardó acá. Miguel Ángel Bonarotti. Ok. Vamos a ver qué pasa si lo pongo con L minúscula. A ver si se hace la actualización. ID. Es posible. Miguel Ángel Bonaro. Pucha, ese cargando me está fallando. Dios mío. Muchachos, por la próxima clase lo resolvemos. Liscano 2. Liscano 3. Guardar. Ah, sí, Liscano 3. Ah, pero acá nos salió un error. List A. Este list A es en donde. Es del editar. Listo. Yo creo que ya terminamos el CRUD. Ya con eso terminamos todo el CRUD. Lo vamos a ponerlo normal. Y le damos guardar. Claro, la puse último. El push significa registro actualizado satisfactoriamente. Y verificamos la base de datos. Exacto. Vamos a eliminar. Ah, señor. Venga, que acá tenemos un problema.
Ustedes no lo notaron, pero yo sí lo vi. Juan 3, le pongo 3, le pongo 4, 4. Guardo y vea. Vea, papá, no me está eliminando esto. Ah. ¿Qué está pasando aquí? Autor igual autor, donde hay dice igual distinto de... consola.log, que me imprima el autor dos veces, una cuando la agrega y otra cuando por acá. Vamos a resolver este inconveniente. Para eliminar este 4 y me voy a dejar con 2 apenas. Si le doy a editar, Duarte le pongo 2, borremos limpiemos la consola, 2, 2. Acá tiene 2 resultados, acá tiene 3 resultados. ID. En el primer filtro no. Ah, claro. Es que esto es un texto. A ponerle distinto. Si es igual a 0. A 0. Y eso es igual a 0. Que lo otro recibimos un entero. Cuando limpiamos le damos igual a 0. Estoy un 80% seguro que ese es el error. Táquete y táquete. Vamos a consultar que aparecen con el 2, 2, 2. Y no es el error. Muchachos, la próxima clase resolvemos este bug. Felices códigos.